Chicas, ya vamos a comenzar con su clase. Y bueno, antes de empezar, no sé si tengan alguna duda acerca de toda la teoría del Billing que estuvimos revisando, y si todavía se acuerdan, y si después que les haga un examen se van a acordar. O si tienen alguna duda, ¿no? Bueno, para que pasemos a otro tema, para que podamos pasar a otro tema y y bueno, pues irlo abordando. Tenemos el nuevo tópico que es medios audiovisuales en la enseñanza. Y bueno, pues esta como quiera es una herramienta para que ustedes puedan hacer uso de ella. Entonces, bueno, las espero que terminen y ya empezamos la clase. Entonces, bueno, teníamos que, bueno, esta es una herramienta nueva que podemos ocupar en el ámbito de la pedagogía, la renovación comunicativa en el ámbito de la pedagogía. Entonces tenemos como parte importante la comunicación pedagógica. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a hacer uso de los medios audiovisuales para, como herramienta didáctica dentro de su práctica. Sí, adelante. Entonces, bueno, la renovación comunicativa y pedagógica dentro del salón de clases nos lleva a ser partícipes de la comunicación pedagógica. Entonces, ¿sí? Entonces tenemos qué es para ustedes la comunicación pedagógica o qué pudieran rescatar si es que han tenido la clase de comunicación normal, cómo pudieran empatarla a pedagogía, comunicación pedagógica o qué es para ustedes. Voy a buscar un concepto general de dos o más personas para transmitirse una información. En este caso, pedagógica sería información con conocimientos educativos para poder aplicarlos. Igual, en la comunicación pedagógica sería importante para poder realizar. Ok, correcto. Bueno, entonces su compañera nos brindó en primera instancia, adelante, la definición de comunicación y posteriormente lo enfocó a la pedagogía. Si bien es un intercambio de información, como lo dice su compañera, también una de sus compañeras dice que es intercambio de mensajes, ideas y conocimientos entre el docente y el alumno mediante el uso del lenguaje. Es correcto. Aparte del lenguaje, pues nosotros podemos utilizar algunos recursos, como lo poníamos acá en el pizarrón, o audiovisuales, en algunos videos, en algunas lecturas, etcétera. Y en este caso, como su compañera mencionó, es el intercambio y es la transmisión de mensajes o de información que esperemos que siempre sea verídica y informativa acerca de cómo nosotros nos transmitimos. Si bien ustedes también son parte de este rol, ¿no? Si ustedes intercambian información conmigo, intercambian ideas o opiniones, pues esto va a funcionar de mejor manera. Entonces, pues sí, justamente la comunicación en este ámbito pedagógico se trata de ello. Tenemos también otra pregunta, ¿para qué nos va a servir? Bueno, pues es igual como su compañera lo menciona, pues nos va a servir para este intercambio de ideas y facilitar información, ¿no? Que probablemente a lo mejor ustedes no tenían y si ya la tenían para reforzar esta información y pues la tengan de una mejor fuente. Ok, gracias. Entonces tenemos para iniciar qué es la comunicación pedagógica o por qué se da la comunicación pedagógica, una frase de Paulo Freire. Ustedes sí recuerdan
a Freire? ¿Lo revisaron en algún momento? ¿O de plano no les suena? ¿No? Bueno, Paulo Freire es uno de los exponentes más importantes de la pedagogía. Ahorita vamos a abordar un poquito de él. Se le conoce también como, bueno, dio mucha importancia a esta parte comunicativa y de transmisión con los alumnos. Él nos tiene aquí una frase que dice: la verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un receptor que escucha, sino por dos o más seres o comunidades que intercambian y comparten experiencias. Entonces, bueno, aquí, como igual dice su compañera, no solamente es uno y uno, sino por dos o más, ¿no? Y no solamente de que yo les diga y ustedes reciban, sino que hagan uso de todos sus sentidos, de la escucha, de la percepción, de la sensación, etcétera. Y bueno, pues hay que intercambiar experiencias, ideas, opiniones, no solamente decir, bueno, pues yo les tengo esto y esto es lo que hay y pues ya lo toman o lo dejan, ¿no? También conocimientos, también sentimientos y bueno, a través de medios artificiales o a distancia. Entonces él ya estaba como contemplando esta parte, ¿no? Distancia o medios artificiales, no precisamente cara a cara. A pesar de que Paulo Freire, pues todavía, bueno, en este momento no existía ni Zoom, ni el videollamada, ni nada, ni chats así. Bueno, él ya contemplaba que pues a distancia o a través de otros medios que no fueran naturales, se podía emitir este tipo de comunicación. Y bueno, a través de este proceso de intercambio, como los seres humanos establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia individual a la existencia comunitaria. Entonces, bueno, ustedes me dicen si así, si sí ya ven mejor así. ¿Sí? Ay, Dios. Ahí está. Entonces, bueno, pues él contempla ya esta parte de lo que es la comunicación mediante algunos medios artificiales, no precisamente naturales. Y bueno, pues aquí podemos empezar a contemplar estos medios audiovisuales, ¿no? Por ejemplo. Ustedes me dicen cuando terminen con la frase o si ya la pusieron, para que pasemos a ver quién es Paulo Freire y estén más contextualizadas en esto. Bueno, entonces vamos a revisar a Paulo Freire y su pedagogía del diálogo, que precisamente por ello es que estamos tocando a Freire en este tema. Pedagogía del diálogo. Enseñar exige saber escuchar. Paulo Freire. Para nosotros, mapuches del sur de América, quechuas de los Andes, nahuas de Mesoamérica, guayús de la Guajira, la escuela ha sido principalmente tristeza y socavación de lo que somos. A cuento de la unidad de nuestras misiones y de la modernización, nuestra realidad educativa ha sido la represión de nuestras lenguas hasta casi su mutilación. La imposición del castellano no solo fue la adquisición de otra lengua. Las lenguas no llegan solas. La palabra del poderoso se impuso en la escuela como única expresión válida.
y con ella un mito ajeno a nuestra identidad y a nuestra cultura. Por el castellano, la escuela traía un mito para nosotros. Es una similaridad en nuestros saberes, no tengo ya no se la segunda mitad del siglo XIX. Llegada de los modelos y valores positivistas en toda América, y se la secundaria para la legislación y las concepciones dominantes, el anacronismo que obstaculiza el acceso de las naciones a la movilidad. 2 días en el museo. Pues la inteligencia creadora, la educación de la desigualdad, de la deshumanización. Cuando pone todo el pensamiento de un lado, supone que la infancia y la creencia están en el otro. Los que saben, los que no saben. En esta concepción, educar y generar conocimientos son las mentes vacías y sin criterio. Aprender es memorizar aunque no se comprenda. Aceptar sobre el principio de la mayor autoridad y poder de quien enseña, que su dicho es verdad, sin discusión. Paulo Freire, entre aprendiz y aprendiz, puede hacer un diálogo entre ambos aprenden. Que se produce es social, histórica, Lo voy a volver a, bueno, no a reproducir, sino lo voy a volver a poner tantito y me dices, Araceli o Yesenia o las demás si se escucha ya mejor. Sino una construcción que se produce en un proceso común. La naturaleza social e histórica del acto de conocimiento. Ese diálogo enseñante es también creador. En el seno de quien se creía ignorante hay un saber, una capacidad de conocer que constituye la base de la independencia, que fundamenta la búsqueda por transformar la realidad social opresiva en que viven los desposeídos y los pueblos en los que Freire reconoce la posibilidad de una nueva pedagogía. En ella, la verdad es conocimiento reflexivo y acción práctica. Un conocimiento orientado a comprender la realidad histórica en que las personas viven y una acción reflexiva capaz de dirigir a los pueblos con acción como una práctica de la libertad.
educación popular tuvo su mayor intensidad en la década del 60 en Brasil, en el contexto de represión y autoritarismo del régimen militar y unas condiciones de extrema pobreza, desigualdad y el abandono de la educación por parte del Estado. En esas circunstancias, no solo resiste, sino que se despliega el proyecto de acción. Comencé muy joven en la alfabetización popular. Pensé que enseñaría a los campesinos lo que aprendí en la escuela, pero no era así. Se borró el límite entre enseñar y aprender. Aprendía cuando enseñaba. Antes de enseñar las letras, nuestras reuniones eran sobre su vida. Comenzábamos con un dibujo de un hombre que trabaja. Entonces ellos nos enseñaban todo lo que eso implicaba, las relaciones del campo, las tradiciones de los campesinos, su relación con los patrones. Las palabras estaban llenas de un mundo que yo desconocía. Esos campesinos pobres y analfabetas me traían una cultura. Así, la palabra trabajo se llenó de las duras e injustas condiciones de esos trabajadores, pero también de las posibilidades de organizarse y transformarlo en un impulso creativo y dignificador. Para leerlo, teníamos que dialogar, y en ese diálogo creábamos el mundo, y con él nos creábamos a nosotros mismos. Paulo Freire, Pedagogía del diálogo. Enseñar exige saber escuchar. Paulo Freire. Bueno, entonces aquí tenemos lo que Paulo Freire pues daba a entender con el diálogo y cómo daba la pedagogía, cómo le atribuía el diálogo a la pedagogía más bien. Entonces, allá atrás, por favor, ¿me pueden decir de dónde era Paulo Freire? Y lo que decía el video y toda esa parte, o qué aprendieron del video. Ahorita les... Sí, justamente, primero hace como que el hincapié de que en Sudamérica, pues estaba entrando toda esta nueva escuela, y ya después hace el énfasis de que en Brasil ya él comenzó a trabajar toda esta parte. Entonces, bueno, aparte que, ya que su compañera ya les ayudó un poquito, ¿cuál era sin buscar ni nada, cuál era como la idea que nos da Paulo Freire en el video? O sea, ¿a qué atribuye la pedagogía? ¿O qué relación tiene con la comunicación? Ok, decía que bueno, exacto, y que a través del diálogo pues podían contribuir unos a otros. Así es. Bueno, entonces, después de toda esta breve introducción de cómo es que Paulo Freire contribuye mucho a la comunicación pedagógica, pues tenemos el por qué, o sea, por qué se va dando este proceso. Y bueno, pues se puede analizar desde diferentes ángulos. Ustedes ya saben lo que es comunicación, ya lo relacionan con comunicación pedagógica. Y bueno, pues obviamente esta parte va a ser fundamental para el logro de objetivos de la escuela en la que estemos nosotros laborando. Siempre y cuando, bueno, pues se vayan cumpliendo estos objetivos. Siempre y cuando se vayan a cumplir estos objetivos de la institución, pues nos va a servir esta comunicación pedagógica. Si bien es cierto que
La comunicación, como ustedes saben, tiene algunos fallos o algunos intervalos que no hacen que se complemente todo el proceso. A lo mejor hay algunas intervenciones que no permiten que se dé todo el proceso de comunicación, ¿no? Algunas referentes, interrupciones, etcétera. Sin embargo, bueno, pues en nosotros está concluir este proceso de comunicación para que la información llegue totalmente con ustedes, ¿no? Para que no haya ninguna intervención que no sea conveniente transmitirles a ustedes, ya sea en el lapso de información o en el lapso de a lo mejor los mensajes que nosotros estamos proporcionando a nuestros alumnos. Y bueno, pues también cuidar pues esta forma de comunicarnos tanto ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Entonces, bueno, pues esta parte busca que se formen integralmente ustedes o ustedes que sus alumnos se formen integralmente a través de la comunicación. Si se fijan, pues desde un inicio todo el tiempo nos estamos comunicando, desde que ustedes entran, tocan la puerta, piden permiso para entrar o para salir, etcétera. Entonces, pues esto tiene que ver con la formación integral de ustedes. Bueno, la base de entender que esto es un proceso pedagógico. Como tal, viene siendo un proceso. Y bueno, pues tiene su ejecución mediante actos comunicativos. Y recuerden que no solo ustedes solo me dicen buenos días, puedo pasar, yo también les regreso el saludo, o en su defecto, pues ustedes están comunicando con su lenguaje corporal y pues a través de esta detección también se nota pues ciertas conductas. Entonces, bueno, pues los actos comunicativos hacen que la educación sea concebida como una información como tal. Y bueno, pues los actos pedagógicos son generados esencialmente por relaciones dialógicas y dentro de múltiples interacciones. Entonces, es lo que nos mencionaba su compañera, hay múltiples interacciones para podernos comunicar. Y bueno, pues tenemos la pregunta que tenemos, ¿no? ¿Para qué sirve o cómo funciona esta comunicación educativa? Tenemos a un autor que es Kaplan en 1998, es muy, pues como quiera, muy contemporáneo y plantea algunas situaciones. Bueno, aquí vamos a poner a Freire. Para que lo podamos como vincular. Y sobre la función tenemos, como les decía, a Kaplan. De 1998. Y bueno, pues él dice que la función principal de la comunicación pedagógica va a ser la de proveer a los grupos de educandos canales y flujos de comunicación. Esto viene obviamente de la teoría de la comunicación. Y hay redes de interlocutores próximos o distantes para el intercambio de mensajes. Entonces, bueno, tenemos en primera instancia que hay redes y próximos o distantes. Para que pues podamos intercambiar mensajes. Y bueno, pues con base a ello va a seguir cumpliendo la función del proceso pedagógico, proveedora de materiales de apoyo. Entonces, tenemos generadores de diálogo destinados a activar el análisis, la discusión y la participación de los estudiantes y no a sustituirlas. Entonces, esto no quiere decir que todo el tiempo podamos ocupar estas herramientas, sino que debemos conservar las que tenemos y aparte apoyarnos únicamente de los materiales de apoyo. Entonces tenemos el apoyo de materiales.
Tenemos que, bueno, pues siempre la comunicación pedagógica en todo momento va a implicar la relación estudiante-maestro. Entonces, bueno, pues esta comunicación pedagógica no se va a poder efectuar sin esta relación. Y bueno, pues el proceso se genera en la persecución de los objetivos educativos, pero también de otros agentes y contextos, como lo son directivos y funcionarios administrativos. Esta comunicación pedagógica también la van a tener con diferentes personas. Sin embargo, la principal y la esencial es la relación estudiante-maestro. Y bueno, también que tenemos otros contextos como padres de familia, autoridades y demás miembros del contexto social en el que ustedes se ven desenvueltas, ¿no? Ejemplo. Por ejemplo, las personas que están haciendo su servicio, supongo que además de tener pues esta asignación de grupos o de alumnos, pues le tienen que reportar o sí, reportar a alguien más, a un superior, ¿no? A la maestra que está a cargo, o no sé cómo, qué tipo de contexto tengan en su servicio social, si tengan que reportarle a alguien o directamente a la directora o no sé a quién, o con quién tengan contacto, si hoy en día ustedes han tenido contacto con los padres de familia de sus alumnos, o nada más es relación alumno-maestro, o cómo lo han hecho, o cómo refieren este tipo de contextos. Nada más tienen su relación alumno-maestro o tienen otros tipos de relaciones dentro de su servicio. ¿Sí? Con el personal de vivienda, ya he tenido varias interacciones con padres de familia, con los alumnos y con personal exterior que ayuda a dar como la Ok, justamente a eso me refiero, ¿no? No nada más con ellos. Puede ser en caso, bueno, en algunos casos que sí solamente esa interacción alumno-maestro, porque a lo mejor la escuela nada más permite que estén cierto tiempo o nada más con ciertas personas, pero en este caso su compañera tiene incluso ya interacción con los padres de familia, entonces puede proporcionar y recibir información también de los padres de familia, no solamente de sus alumnos, por ejemplo. Entonces, bueno, pues eso es a lo que se refiere esto, ¿no? Tenemos la relación estudiante-maestro e involucramos a más personas dentro de estos contextos. Además de este componente humano propiamente, que es el proceso comunicativo y pedagógico, exige algunos recursos y algunos medios, no solo los tradicionales como tableros o los textos impresos y audiovisuales, sino otros cada vez más variados y enriquecedores como los que ofrecen las modernas tecnologías de información y comunicación, conocidas como TIC. Entonces, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar respecto a para qué nos están sirviendo y cómo vamos a detectar la comunicación pedagógica. Si bien la comunicación en general ya sabemos que es intercambio, un canal, un mensaje, etcétera, pero bueno, en la pedagogía incluimos todos estos aspectos, incluidos los materiales, incluidos
medios audiovisuales, padres de familia, autoridades, directores, etcétera, los vamos a incluir en todo momento. Y bueno, pues esta comunicación pedagógica, ahí le subo, todavía no terminó, ¿eh? Ya está aquí. Entonces, bueno, para ir más, avanzando un poco más, la comunicación pedagógica tiene un proceso como tal, y es el proceso de comunicación en la educación. Entonces, como ustedes saben, en la comunicación normal tenemos procesos, y aparte, bueno, pues en la comunicación dentro de la educación también hay otra serie de procesos. Esta serie de procesos consta de 4 elementos: de la información y comunicación, actos comunicativos, actos de habla y discurso, y pues como tal este proceso es interdisciplinario, es decir, que consta de muchas disciplinas. Pero bueno, pues entonces tenemos en primera instancia que el proceso de comunicación en la educación pues se va a ir efectuando de diferente manera. El proceso de comunicación en la educación es necesario no solamente para podernos comunicar, sino para nosotros también recibir información que nos permita mejorar o refinar o ejecutar mejor la información que ya tenemos. Entonces, bueno, tenemos que para esto nos va a servir el proceso de la comunicación. Tenemos en primera instancia que, bueno, pues es la necesidad de un estudio interdisciplinario. Entonces, los medios audiovisuales no pueden ser abordados únicamente como TIC. Se tienen que ir a diferentes aspectos, ¿no? Ustedes utilizan medios. Alguien podría decir, no, pues solamente las personas que estudian comunicación o algo así, pero no, ustedes también hacen el uso de estos medios y hacen más eficaces los actos pedagógicos. Y bueno, sin abordar antes la problemática relacionada con la comunicación y la pedagogía. Entonces, bueno, pues estas son temáticas y a la vez que son muy distintas pero relacionadas y requieren ser analizadas desde diversos ángulos y disciplinas. Entonces, bueno, esto obliga a caminar por los senderos de la transdisciplinariedad. Entonces, esto quiere decir que nos vamos a involucrar con diferentes cosas, ¿no? A lo mejor no, ustedes podrían decir, no, pues yo nada más voy a ver ciertas materias, pero hoy día se dan cuenta que su licenciatura tiene que ver con más aspectos, no solo con lo que ustedes creían. Entonces, a eso se le llama interdisciplinariedad. ¿Qué tenemos en esta parte? Bueno, pues hay diferentes reflexiones que tenemos que hacer acorde a la interdisciplinariedad de lo que ustedes están estudiando y que ya algunas están ejerciendo. Entonces, bueno, pues tenemos que también referente a la época en la que estamos viviendo, ya no es necesario solamente ciertas herramientas, necesitamos apoyarnos de otras más que precisamente cubran las necesidades de sus alumnos, ¿no?
que ya no son como, bueno, ya no hay herramientas que nos satisfagan ni a ellos ni a nosotros, sino que tenemos que seguir avanzando y contemplándolas y haciéndolas parte de pues el día a día en su práctica docente. Entonces implica el reconocimiento de diferentes pensamientos que se deben de distinguir, pero no se deben de aislar. No debemos de dejar, por ejemplo, nuestro material didáctico abandonado y recurrir a puros medios audiovisuales. Podemos hacer una balanza entre esos elementos que ya conocemos y que podemos conocer posteriormente. Bueno, entonces después de estas dos partes tenemos dos aspectos importantes. La primera es la semiótica y la lingüística. No sé si ustedes recuerden que es lingüística o que vimos en lingüística. ¿Ustedes todavía no llevan esa materia, chicas? ¿Todavía no llevan ustedes esa materia? La de lingüística. Ustedes ya la llevaron, pero ya yo creo que no. Bueno, entonces, no sé si se acuerdan que vieron en lingüística o qué era lingüística, para qué servía. Todo lo que era relacionado al lenguaje, los grupos de lenguaje, prácticamente la forma en que se comunicaba con la gente. Así es, justamente como su compañera lo menciona, pues lo relacionamos de esa forma. Y la semiótica también me parece que la vimos así como un poquito dentro de lingüística. Y pues igual, ¿no? Son signos en el seno de la vida social. Revisamos como que algunos signos y cómo se comunicaban algunas personas o algunas culturas a través de signos. Entonces, bueno, pues semiótica y lingüística van a ser importantes dentro de esta interdisciplinariedad, ¿no? Si se fijan, a lo mejor ustedes decían, bueno, pues esta parte de que signos, tiempos verbales, etcétera, pues ¿qué tiene que ver? Entonces, sí se incluye dentro de esta parte. Entonces, semiótica y lingüística van a ser parte importante pues, de esta interdisciplinariedad. Posteriormente vamos a ir con los actos de habla y de discurso. Y bueno, pues esto ya es un poquito más conocido para todos nosotros. Es que, bueno, pues dentro del espacio pedagógico en el que ustedes se estén desenvolviendo, podemos observar a gente que usa la lengua en distintos momentos y con ello realiza cosas, actividades y bueno, pues también dice que afirma, pregunta, jura, promete, etcétera, ¿no? Entonces podemos ver cómo podemos detectar a estas personas y en las prácticas pedagógicas los sujetos educativos pueden afirmar, pueden negar, preguntar, opinar, etcétera. Entonces, estos son actos de habla. Todo lo que ustedes dicen, muestran, opinan, son prácticamente actos de habla.
Y bueno, pues el hecho de que existan estos actos de habla, como opinar, preguntar, etcétera, hace que se genere un discurso. Y por ello, bueno, tenemos actos de habla y discurso. Una cadena de actos de habla, o sea, un gran acto de habla, constituye un discurso. Sin embargo, conceptualmente hablando, la idea de discurso no es tan clara, ni siquiera para el autor Van Dijk, que bueno, pues él dice que el discurso puede tener bastantes factores, sin embargo, tenemos que razonar para emitir un discurso. Entonces, bueno, con base a ello, se crea un discurso solamente si hablamos racionalmente, si vemos bien cómo es que se va a ejecutar esta frase o esta oración o este discurso. Chicas, ¿cómo se crea el discurso entonces? ¿Cómo se crea el discurso? Pero aparte, ¿con qué elementos se crea? ¿Que cómo se crea un discurso? ¿Con qué elementos? Ok, sí, ok. No, o sea, lo que dice Evelyn, a partir de preguntas, de opiniones, les dije que con los actos de habla se genera un discurso, entonces era más concreto y también, o sea, sí tiene que ver que tenga elementos de raciocinio, o sea, podemos emitir discursos miles, pero debe de tener razonamiento, congruencia y toda esta parte, pero bueno, lo esencial era que a partir de los actos de habla se crea un discurso. Puede no tener esta parte de congruencia, pero pues lo ideal es que tenga parte de congruencia. Entonces, el discurso se entiende como una cadena de actos de habla. Posteriormente pasamos a los actos comunicativos. Entonces, bueno, aquí vamos a tener 8 actos comunicativos, pero vamos a ponerlo a través de un ejemplo. Entonces, tenemos que, si observamos lo que pasa en la cotidianidad de una práctica docente, vamos a encontrar con que los sujetos implicados realizan variados actos, o sea, no todos van a actuar de la misma forma, hay algunas personas que se detectan diferente en todo momento. Y bueno, pues lo que pasa en un grupo de alumnos es lo que vamos a analizar en este ejemplo. Tenemos un maestro llamado José Luis, nos dice el ejemplo. Y tenemos en primera instancia, a primera hora el estudiante Eduardo saluda con una amplia sonrisa a José Luis y este le responde levantando la mano con un hola. Después no sé quién quiera leer el segundo.
Ahora, otro comentario. Otro estudiante, otro estudiante en plan de liderazgo, un tipo de línea, Ok. Después, bueno, no sé quién quiera o si quieras continuar. Entre tanto, dos enseñan sobre algo que se puede ayudar a por ejemplo, que están escribiendo el título del tema en el tablero Cristo. Más adelante los estudiantes tenemos tendencia a partir del libro. Enseguida muestra una diapositiva acompañada de una identificación. Al final de la jornada, Juan Luis proyecta un video sobre el tema. Ok, gracias. Bueno, entonces esta fue como una serie de sucesos que fueron pasando y que se fueron relacionando con el tema, ¿no? Con el inicio. Y entonces así ustedes pueden ir identificando actos que realiza, por ejemplo, Juan Luis con sus estudiantes, y estos son actos comunicativos, no precisamente cuando dice ordena salir Eduardo y dirigirse a la coordinación, pues sí lo hace verbalmente, ¿no? Yo puedo decir, no, pues tal persona, vaya. Pero las señas que hacen sobre algo sucedido en la entrada, obviamente pues ustedes, tanto como alumnas o docentes, se dan cuenta de cuando hay como este tipo de comunicación entre nada más los alumnos, entre nada más alumno docente, o nada más entre un grupito o entre otro. Entonces, esta serie de actos son actos comunicativos que se pueden ir distinguiendo, ¿no? No quiere decir que estemos al pendiente o que ya sepamos distinguir de qué están hablando, ni mucho menos, sino que hay algunos actos que se van relacionando con la principal función, ¿no? En este caso, bueno, alguien le picó el ojo a no sé quién, y entonces vete a coordinación, y entonces ahí se empieza a hacer este rango de comunicación de, bueno, estamos hablando de este tema. Y cierto grupo ya se empezó así como que a hablar con tal persona acerca del tema, ciertas personas ya se hicieron como que señas con las manos o como ojos o así. Y bueno, pues así todo esto es un acto de comunicar. Si yo llego y les enseño ahorita un video de, por ejemplo, de la puntualidad, ¿no? O sea, yo me salgo totalmente del tema y les digo, vamos a ver puntualidad, ¿qué tipo de mensaje les estaría yo brindando? Exacto, es un ejemplo, no quiere decir que solo es un ejemplo, ¿no? Entonces, no les estoy diciendo son impuntuales ni nada, se los estoy proyectando y ustedes lo entienden como lo quieran entender, pero es un acto comunicativo después de todo. Entonces, eso es lo que tenemos en cuenta en los actos comunicativos. Podrían ser, bueno, como lo vimos en el ejemplo, 8 pasos, pero podemos identificar aquí que no hay precisamente, bueno, puede haber verbalización,
Entonces tenemos estos 8 aspectos. La verbalización del mensaje, que es, bueno, yo les digo, esto tienen que hacer o pasa esto. La no verbalización, que puede nada más a lo mejor interpretar, no sé, una cara, un gesto, etcétera. La semiótica, algunos signos y algunas señas. La transmisión de actos, cómo es que, bueno, vamos a ir dando esto a conocer. Los mensajes que hay de por medio, que hay un sinfín de mensajes. Los medios comunicativos, lo que les decía, si yo les proyecto un video ahorita, bueno, pues se los estoy dando a entender por medio de este medio. El mensaje implícito y el mensaje explícito, ¿no? Puede ser que pues ustedes como les decía, yo no les voy a decir, ah, son impuntuales, se los estoy proyectando y ya, ¿no? No les estoy dando un mensaje totalmente explícito. En el caso de que yo les dijera, oigan, vamos a ver este video de impuntualidad porque me molesta que sean impuntuales o algo así, ese ya sería un mensaje totalmente explícito. En este caso, entonces, en los actos comunicativos, contemplamos todos estos aspectos. Nos dice que, bueno, también los actos comunicativos sobrepasan el uso de la lengua. Son realizaciones semióticas basadas en el uso de otros sistemas sígnicos, ¿no? Que acá tenemos, signos y señas, como las señas, palmadas, dibujos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues así, es un hecho que nosotros vamos a vincular como seres sociales y como esta parte de involucramiento con el medio natural. Entonces, tenemos que podemos modificarlo o construirlo dependiendo como nosotros podamos verlo de mejor manera. Y de esta forma los actos comunicativos van a tener estos elementos como el lenguaje no verbal o un lenguaje más frecuente por el uso del habla, de la lengua, mediante el uso integrado de las dos. Entonces, bueno, pues este acto comunicativo como tal tiene una definición que es de Sani en 1990, y bueno, pues ellos dicen que es la unidad más pequeña susceptible de formar parte de un intercambio comunicativo y que una persona puede emitir con una única y precisa intención. Entonces puede estar constituido por la producción de una sola palabra, por un gesto, y aunque más a menudo suele ir acompañado de una afirmación de elementos verbales y no verbales, puede representar una pregunta, una afirmación, una amenaza, una promesa, etcétera. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos damos cuenta de ello? Pues en el tono en el que estamos emitiendo algo, a lo mejor si ustedes notan a alguien enojado, ven como cambio en su tono de voz, etcétera. Y pues como lo dicen estas dos personas, puede ir acompañado de un gesto y de una combinación de elementos verbales y no verbales. Entonces, bueno, pues así es como estas personas atribuyen los actos comunicativos o lo definen más bien. Y bueno, pues así es como vamos a definir esta parte. Ya por último tenemos la información y la comunicación. Pero bueno, ustedes me avisan cuando terminen no sé si están copiando esa definición de qué son actos comunicativos.
Bueno, entonces tenemos el último, que es la información y comunicación. Y bueno, pues aquí obviamente hay existencia de actos comunicativos. Si se fijan, todo va como por secuencias. Aquí siempre va a haber actos comunicativos. Y bueno, pues que estos nos van a permitir hablar con las personas, ¿no? No solo con nuestros alumnos, sino con muchas personas más. Y estos actos comunicativos se van a entender bueno, de diferente forma según el enfoque o el momento histórico en el que estemos viviendo. Entonces, esto es según el enfoque, no, el momento histórico. ¿Por qué creen que sea según el momento histórico? ¿Por qué consideran que los actos comunicativos van variando según el momento histórico? Ok, sí, se resalta lo importante, bueno, la importancia, como dice su compañera. ¿Alguna otra? Le hace falta como un poquito más a su definición de su compañera, ya está casi dándole a... Sí. Probablemente sea porque no se hablaba de los mismos temas en el pasado que ahora. Directamente por eso hay una diferencia entre lo que se comunica y no. Probablemente también las palabras que se usan, ya que no utilizamos lo mismo actualmente. Las palabras que se usan en el pasado y van a tener los temas. Ahora no puede hablar de tecnología, van a ver ya el mismo. Ok, gracias. ¿Alguien más? Ok. Justamente igual, combinando las dos opiniones que nos dan sus compañeras, pues es esta parte, ¿no? Aquí pues de brecha y temas actuales que vienen con la importancia, ¿no? Como dice Evelyn, hace X años había ciertos temas de mayor importancia, hoy en día hay temas de mayor importancia y como y tu compañera Brenda también, no podíamos hablar de tecnología hace, no sé, incluso hace todavía 25 años era como de, uy, es un lujo, no sé, tener computadora o algo así, ¿no? Entonces, es diferente hablar de esto, incluso los actos comunicativos, por ejemplo, hoy día pues ustedes entregan tareas digitales, ¿no? Hay un apartado para que entreguen estas tareas y para que pues ustedes las puedan subir a la plataforma en cierto horario, etcétera. Antes era de que, bueno, pues en la clase me entregan y ya hasta ahí se quedó. Y si no me entregaron ni modo, ¿no? O incluso tienen como que esta parte de, bueno, pues se puede entregar incluso horas después, pero está ahí la evidencia. Con los exámenes igual, ¿no? Hoy día, bueno, pues sabemos que aprovechamos la clase o la hora clase y los exámenes lo pueden hacer en otro momento, etcétera, ¿no? Antes eran totalmente impresos, hay personas o hay escuelas que todavía lo ocupan así, pero pues nada como incorporar estas nuevas tecnologías y a comunicarnos mediante actos con diferentes temas o con diferentes rubros, ¿no? Como importancias distintas, no sé, como yo luego les menciono, ¿no? Hay autores que son de 1960 y tanto, o sea, está bien, pero los contemporáneos, bueno, pues han descubierto cosas más allá del personaje que en 1950 nos proporcionó la base, ¿no? Hoy día, bueno, pues un autor más contemporáneo nos va a servir de mayor ayuda para cualquier fundamento teórico que ustedes quieran hacer. Hablar de comunicación, simplemente nos podríamos ir a Waslavic o a otros autores
pero hoy día estamos abordando incluso a Freire, ¿no? A Kaplan, ¿no? De 1998, no nos estamos yendo tan atrás. Estamos abordando algo que ya tiene como más sustento, ¿cómo decir? Actual, ¿no? Y bueno, pues con base a ello, pues estamos revisando todo lo que nos dicen ellos. Entonces, se entienden de distintas maneras según el momento histórico y el enfoque. Hoy día, a lo mejor un pizarrón así no hubiera incluso impactado a generaciones anteriores o sería de, bueno, pues se van a aprender estos 4 y me van a hacer 15 planas de cada uno de ellos, y así, ¿no? Entonces, sería muy diferente. El enfoque también, el campo y la actividad en donde se va a aplicar. Entonces, bueno, pues sería muy diferente el concepto de información y comunicación si se hablara de comunicación animal, ¿no? Por ejemplo, pues ellos tienen diferentes modos de comunicarse y pues es totalmente otro tema. Si yo les hablara de comunicación animal, ni siquiera contemplaríamos actos comunicativos, actos de habla y discurso, o sea, jamás no contemplaríamos habla y discurso con los animales, ni con robots, ni con máquinas, ni nada. Entonces, pues esta transmisión de ideas y de diálogo son a nivel humanas, ¿no? Que no vamos a englobar o hablar de otro tipo de comunicación más que de humanas. No va a haber otro tipo. Entonces, bueno, pues esto también nos dice cómo se, cómo se deriva o cómo se transmite la información y la comunicación como una transmisión de información. Entonces tenemos que es transmisión de información. No es otra cosa más que transmitir información y la comunicación como intercambio de ideas. Perdón, de experiencia. ¿Sí? Entonces tenemos, para que le puedan sacar foto, arriba. Y bueno, pues es para ello, ¿no? La información como transmisión y la comunicación como intercambio de experiencias. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. También Yesenia, Maritza, Lucero. Aquí, mensaje implícito. Ok, está bien, Maritza y Yesenia. No sé si puedan comparar, creo que ya la subieron, ¿verdad? Ah, ya, muchas gracias. Para, por ejemplo, Yesenia, Lucero, Maritza, ya la foto del pizarrón igual está en el grupo para que la puedan revisar mejor. Y tenemos como breve conclusión
Sí, de nada, chicas. Bueno, tenemos como conclusión que la pedagogía es en esencia un acto comunicativo. Ya tenemos aquí toda esta parte y la conclusión. Y por lo tanto, medios como televisión, cine, prensa, internet, radio, etcétera, van a poder enriquecer el quehacer educativo y contribuir a la interacción entre profesores o alumnos. Entonces, no sé si a ustedes ya les dejaron, no sé, por ejemplo, alguna película o algún documental o algo así importante o que hayan, no sé, que hayan dicho, bueno, sí, tiene todo que ver con la pedagogía y con toda esta parte, o una película que haya impactado dentro de ahorita de su formación, o no les han dejado ver películas, o algo así, ¿no? ¿No les han dejado ver películas de Freire o de algún autor? ¿No? ¿De cómo? Ah, ¿en qué materia les dejaron eso? Ah, didáctica, ok. Ah, pues sí, está bien. Bueno, voy a buscar una, pero, ajá, para que tenga que ver con esto, para que podamos asociarlo también. Entonces, bueno, ya no tienen ninguna duda acerca de esta parte. ¿Mande? ¿Les voy a poner qué? Tal vez sí, en la otra. Ya sea en esta o en la otra les pongo la película. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta todo esto y el proceso de comunicación en la educación, vamos a pasar ahora sí con los medios audiovisuales, que son recursos didácticos dentro de la pedagogía. Entonces, primero me interesaba que como supieran o aterrizaran esta parte para que pudiéramos pasar como tal con esos medios. Vamos a revisar un poquito de cómo vamos a ir abordando esta parte. Tenemos que, bueno, los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje son procesos de comunicación, que ya vimos aquí, en los que intervienen 3 elementos básicos. Su compañera me parece que sí mencionaba que emisor, receptor, mensaje, ¿no? Entonces, bueno, en este enfoque clásico o transmisivo de la enseñanza se considera que el emisor es fundamentalmente el profesor y las fuentes de conocimiento, o sea, el mensaje son los contenidos educativos que se pretenden transmitir y el receptor suele ser el alumno. Esto, no sé si les llega a la mente qué tipo de escuela era. Sí, que pues el alumno recibía información. Bueno, entonces el alumno recibía la información y pues el docente la emitía, ¿no? Entonces, bueno, estos procesos de educación y de comunicación, pues poco a poco ya fueron,
como que pasando a otro nivel, precisamente por el apoyo de estos recursos didácticos. Entonces, bueno, un enfoque más moderno y participativo de la educación dice que todos los agentes van a emitir información. Entonces, ustedes, por ello es que, pues ustedes están en la libertad de opinar y de decir qué es lo que significa para ustedes cierta definición o que, cómo lo relacionan, etcétera. Ustedes lo pueden ir diciendo. Ustedes pueden ir teniendo más intervenciones, si ustedes así lo desean, pues ustedes pueden preguntar, decir, a lo mejor ustedes me pueden decir, yo ya vi esto en otro momento de mi vida y creo que no es así, o creo que le falta esto, etcétera, ¿no? Y bueno, pues estos procesos de comunicación ya interactiva, tenemos... Bueno, tenemos que, bueno, estos procesos son de comunicación activa, perdón, interactiva. Y bueno, pues en él también intervienen algunos recursos tecnológicos para transmitir mensajes. Entonces, esto quiere decir que ustedes pueden hacer uso de estos medios también, no solamente nosotros. Por ejemplo, si cuando ustedes pasan a exponer, incluso hacen uso de estos medios, ¿no? De estas herramientas, no solamente así, sino lo presentan, recurren a algunas herramientas más fáciles para presentaciones, para videos, etcétera, y así es como lo presentan. Entonces, bueno, tanto con esto quiere decir que, bueno, las funciones que nosotros podemos ocupar en el terreno educativo es necesario que se encuentren en disposición tanto para profesores como para alumnos. Por ejemplo, si yo les hubiera dicho, no, pues para hacer una actividad en clase necesito que bajen una aplicación que cuesta 50 pesos a la semana o algo así. O sea, ¿ustedes qué me hubieran dicho? Que no, que para qué, o sea, si hubieran cuestionado, hubieran incluso hecho preguntas, hubieran dado su opinión, ¿no? Entonces, si yo les digo una aplicación que tiene X costo al mes o no sé, pues eso no es un recurso que sea factible ni para usted. A lo mejor para mí es gratis, ¿no? Pero para su papel o su rol va a ser de que tengan que pagar, entonces no es factible, ¿no? O les digo, bueno, quienes tengan dinero, pues compro, o sea, páguenla, quienes no, pues ni modo. Eso tampoco es factible. Y así, ¿no? Entonces, igual, si me cobraran a mí, a lo mejor yo digo, ay, pues sí, pues nada más es una cuenta y yo sí la voy a usar aquí y en otros salones, ¿no? Pero para ustedes no sería nada factible. Entonces, estas herramientas tienen que ser para los dos roles importantes y que sean de uso. No sirve de nada que yo les pidiera una aplicación y a lo mejor en otras materias no la necesitan o no,
o no la van a ocupar y para qué van a estar pagando cierta cantidad de dinero si nada más la vamos a ocupar una vez o dos y pues no tiene caso, ¿no? Entonces tenemos que, que bueno, que estos elementos tecnológicos no solamente se vean como elementos extracurriculares, o sea, por ejemplo, que si yo digo, bueno, pues su presentación fue hecha en una aplicación súper bonita y súper así, funcional, etcétera, pues lo voy a tomar como algo extracurricular. Sí puede contar y todo, sí puede contar, pero pues no vamos a ver que todas están en la misma posibilidad, ¿no? Si alguien me dice, yo voy a enviar mi tarea por foto, adelante, o sea, eso es también parte de que estás cumpliendo y no precisamente tienes que entregarlo súper bonito, que bueno, pues las personas que lo hacen así, obviamente pues sí cuenta o sí es algo que se aprecia, se valora, pero pues todas no tienen como la misma parte, ¿no? De poder entregar así. Entonces tenemos que encontrar esta parte como de dispositivos que van a ayudar el análisis de sus entregas o de sus trabajos, etcétera, y facilitar el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿qué pasaría si yo les digo, no, yo no quiero fotos, o yo no quiero que me envíen sus trabajos así de la libreta? Pues no les estaría dando todas las mismas oportunidades de entregar lo mismo, ¿no? Entonces, pues no pasa nada. Entonces, estos recursos educativos son un elemento importante del currículo y por ello, pues la metodología docente de un profesor viene contemplando estas partes. En un amplio conjunto de recursos educativos, podemos ayudarnos de la pizarra, de libros de texto, de apuntes y de recursos tecnológicos. Podemos ayudarnos de videos, de documentales, películas, etcétera. Sin embargo, también recuerden que sus apuntes son recursos didácticos que nos van a funcionar, no solamente el hecho de que hagan tareas y las suban y las pongan, y nada más, sino el hecho de que ustedes también hagan apuntes, de que hagan ese tipo de cositas también, de recortar y hacer todo esto, son recursos que podemos utilizar. Entonces, bueno, esto vamos a dejarlo hasta aquí como parte de los procesos de comunicación interactiva. Posteriormente nos iríamos con pedagogía y ya los medios audiovisuales. Entonces tenemos aquí nada más esta breve definición para que posteriormente continuemos con la siguiente clase a ver los medios audiovisuales como tal y su uso para que podamos culminar con ese tema. No sé si tengan alguna duda o algo que quisieran abordar ya para finalizar. Así todo quedó claro, pues ya me digo. ¿Todo claro? Ok. Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Si gustan ya pueden salir, chicas. Y también las personas que están en línea, nos vemos en la siguiente.